Mañana se cumplirán 7 meses del nuevo Ayuntamiento de Valencia presidido por Joan Ribó. El acuerdo entre Compromís, PSOE y Valencia en Comú tras las elecciones municipales de mayo acabó con los 24 años de gobierno de Rita Barberá. El 2016 arranca con unos presupuestos municipales que ascienden a 753 millones, un 2,1% más que en 2015, y que tienen como objetivo anteponer las personas a los bancos. Sin embargo, los grupos de la oposición se mostraron contrarios a estas cuentas porque, según los portavoces de ambos partidos, Alfonso Novo del Partido Popular y Fernando Giner de Ciudadanos, carecen de una estrategia para potenciar la ciudad. Esta noche, en Ágora, recibimos a los 5 portavoces municipales del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuáles son las principales medidas que ha puesto en marcha el nuevo gobierno? ¿Es ahora más transparente y democrático el ayuntamiento? ¿Cuál es la hoja de ruta del nuevo gobierno de la ciudad? En Canal 7 Televalencia, especial tertulia municipal. Pulsamos la gestión del consistorio valenciano. Así es, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Esto es Ágora especial con los portavoces del Ayuntamiento de Valencia. Queremos pulsar qué han hecho, cuál es la gestión y sobre todo, como les decíamos en ese vídeo introductorio, cuál es la hoja de ruta. Lo valoramos, les presentamos, están con nosotros el portavoz de Compromís, Pere Fuset. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buena nit. Y bienvenido. Muchas gracias. Mucho que comentar y analizar. Molt. Por parte del Partido Socialista, Joan Calabuig, buenas noches también. Buenas noches, buena nit. Bienvenido. Y por parte de Valencia en Comú, su portavoz Jordi Peris. Buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, buena nit. También tenemos a los portavoces, en este caso de la oposición, por el Partido Popular. Alfonso Novo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bienvenido, mucho que analizar. Muchas gracias, de esta gestión del Ayuntamiento. Hablar, sí. Y Fernando Giner es el portavoz de Ciudadanos. Señor Giner, buenas noches también. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Han pasado ya 7 meses. ¿Les ha parecido corto, largo a nuestros portavoces? ¿Qué está haciendo, qué ha hecho este nuevo gobierno? Y sobre todo, ¿cuál es el estado de salud también de este tripartito muy polémico al principio, muy comentado entre Compromís, PSOE y Valencia en Comú? Empezamos por el señor Pere Fuset, valoración a priori de lo que está siendo esta gestión, esta forma de gobernar diferente a la que no estábamos acostumbrados hasta ahora. ¿Cuál és su calificativo, la valoració? Com comprendràs, òbviament, faig una valoració positiva perquè sóc el portaveu de Compromís, però perquè realment veig la situació des de dins i entenc el treball que estem fent, no? I veig el carinyo, a més, que li estem ficant al fer-lo i fins i tot l'emoció que tenim, la gent que el protagonitzem, no? Des de les diferents regidories, d'aquesta oportunitat històrica que tenim de girar un poc la ciutat cap a unes coordenades en les quals estava molt distant. A mi és cert que 7 mesos són molt poquets per a fer-ho i jo crec que notarem els canvis a partir d'ara, de gener, quan entren en vigor aquests pressupostos nous, que són una ferramenta bàsica per a governar, però és cert que fins i tot els gestos són símbols un poc de quina és la manera de practicar aquesta política, no? I jo crec que en aquest sentit el gest més significatiu que explica un poc la política feta este mig any és l'apertura d'aquest ajuntament, no? Que més de 130.000 persones ja hagin tingut l'oportunitat d'entrar a l'Ajuntament, pujar al balcó i demostrar d'alguna manera que volem que aquest Ajuntament tingui els murs de vidre i que siga la casa del poble, és només el gest que representa toda una política que ni ha... Gesto, símbolo, Alfonso Novo, ¿cómo se ve desde el Partido Popular, que ha estado muchos años gobernando el Ayuntamiento de Valencia? A priori, una reflexión muy breve. Pues hombre, efectivamente muchos gestos, como ha dicho el señor Fuset, muchos gestos, pero muy poca gestión. ¿Poca gestión? Muy poca gestión, la verdad es que muy poca gestión en el tiempo que llevamos, esos 7 meses que se cumplen mañana. Sinceramente yo creo que se ha hecho muy poca gestión, muchísimos gestos, efectivamente muy cara la galería, y muchos de ellos además en contra incluso de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, de los valencianos, ¿no? Es decir, que al final se han limitado las libertades cuando efectivamente se presumía de que iba a haber mucho más diálogo, mucho más consenso y mucha más participación, y yo creo que a las pruebas nos remitimos y por no extenderme más en esta primera valoración, los resultados son francamente negativos. Francamente negativos, es la postura de Alfonso Novo. Señor Calabuig, ¿la convivencia entre Compromís y Valencia en Comú está siendo satisfactoria desde su punto de vista? Sí, los socialistas desde luego nos sentimos cómodos en este gobierno, que yo creo que está siendo constructivo, que
no solo está abriendo puertas y ventanas, está desde luego siendo mucho más transparente que lo eran los gobiernos anteriores, sino que además, y esto es lo que me parece más importante, es un gobierno municipal que la gente puede sentir como cercano, que está a su lado, especialmente la gente que está sufriendo más los recortes, la situación de crisis, sabe que tiene un ayuntamiento que está a su lado, que por ejemplo no va a colaborar en que le echen de su casa si tiene dificultades para poder pagar su hipoteca, que sabe que es un ayuntamiento que se va a preocupar en un momento determinado, pues si no tiene recursos para los libros de sus hijos, pues el poder ayudarles para que los tengan. Sabe perfectamente que aquellos barrios que estaban abandonados, como el Cabañal, ahora tienen inversiones. Es decir, yo creo que ha sido claramente un cambio muy en positivo, un nuevo empuje para la ciudad, que desde luego, pues después de un cuarto de siglo que uno veía una decadencia clara de la ciudad, pues ahora hay un nuevo impulso y creo que se puede ver con mucho más optimismo el futuro. ¿Cómo se ve desde Ciudadanos, señor Giner? Nuevo impulso, se aprueba la política que está llevando a cabo el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuál es su postura muy breve de estos 7 primeros meses? Sí, bueno, efectivamente hemos visto muchos gestos, la apertura del Ayuntamiento a los ciudadanos, pero cuando queremos ver las cuentas, de los 753 millones, hay 100 millones que no sabemos dónde van. Que no tenemos el sentido último de ese dinero. Cuando miramos las cuentas hay 1.380 cuentas de gastos y solo 380 están identificadas. Entonces, abramos las puertas, pero abramos las cuentas, porque tan importante es que la gente vea los edificios como que vean las cuentas. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de ustedes es que en 7 meses se han contradecido ya 3 veces, internamente solo con Compromís. Has tenido que salir al alcalde a decir que, que sí que se puede aparcar en el carril solo bus, se han rectificado con las fallas, ahora hay otra rectificación con las podas, entre ustedes mismos han votado en contradicción en algunas fundaciones, es decir, hay más gestos que gestión y esa gestión que se hace a veces a mí me resulta un poco contradictoria. Tener la primera valoración de Jordi Pérez, Valencia en Común, y luego podrán intervenir ustedes cuando lo vayan solicitando. Jordi, su primera valoración de estos 7 primeros meses. Bien, bueno, a ver, yo creo que aquí cada uno está en su papel, ¿no? Desde la oposición, la valoración pues, que se hace es negativa, nosotros desde el gobierno la valoración yo creo que es francamente positiva de lo que han sido estos primeros 7 meses, porque yo creo que se ha iniciado en esta ciudad un proceso de cambio de calado. Y ahí yo creo que se han hecho gestos, es verdad, y gestos muy importantes, como el hecho de abrir el ayuntamiento, el edificio, el balcón del ayuntamiento, y eso ha cambiado la sensación y el mensaje de lo que es este ayuntamiento de cada ciudadanía, pero yo claramente aquí discrepo con las valoraciones de la oposición, ¿no? Yo creo que además de gestos se ha hecho gestión, y se ha hecho gestión precisamente en esta materia de abrir la institución a la ciudadanía, ¿no? Que además creo que es una cosa que es muy característica del acuerdo que enmarca el gobierno tripartito actual, y de alguna manera es una de las cosas que desde Valencia en Común defendimos y que dio sentido al hecho de que nosotros concurrísemos a estas elecciones para hablar de Compromís y el PSOE. Sí, o sea, para hablar precisamente de abrir las instituciones a la ciudadanía, ¿no? Y creo que ahí se ha hecho mucha gestión al respecto, se están haciendo cosas y precisamente en este momento se están haciendo cosas. Si acaso ahora luego seguimos profundizando. Pues por contestar a en ellas. Fernando Giner, no sé si Pere, Joan quieren decirle algo lo hablaba muy claro, abrir también las cuentas, cierran las cuentas. No, bueno, jo de fet tinc així un resum dels pressupostos que qualsevol persona se pot descarregar a la pàgina web i en la que està més explicitat que mai, per exemple, quants diners van a benestar animal, 462.000 euros, pedagogis i agricultura, per posar algunes de les regidories noves que no estaven de les noves prioritats. Però bueno, jo entenc que òbviament, com deia Jordi, així cadascú estem en el seu paper, però tornant al que dèiem abans, efectivament, jo crec que la gestió, precisament, encara no ha estat sotmesa a l'oposició, no? I possiblement no és que la gestió sigui òptima, segurament, com a... ¿Pero a qué se refiere? ¿Pero a qué no està sometida? No, perquè totes les polèmiques que hem estat escoltant de l'oposició, secundats per alguns mitjans de comunicació, que és difícil de vegades saber on comença el partit i on acaba el mitjà de comunicació, estan basades en polèmiques artificials sobre emocions, sobre símbols, sobre un univers simbòlic, sentimental, i no sobre la gestió, perquè la gestió que estem fent és una bona gestió en la que han canviat les prioritats i ara se prioritzen les persones i no la megalomania i els grans projectes als quals estàvem acostumats, per als quals no tenim diners i per als quals s'ha deixat un forat molt gran que, a més, anem a tractar de cobrir. Señor Novo. Sí, yo es que creo que ese es el problema. Ese es el problema. El no saber un poco distinguir, y cuando faltan argumentos incluso se atacan hasta los medios de comunicación. Decir que no se sabe cuándo empieza un partido y cuándo acaba, en función de si un medio de comunicación es o no dice la cosa que no le gusta al equipo de gobierno o algún partido que conforma el equipo de gobierno,
porque tenemos aquí 3 portavoces, pero los 3 son equipo de gobierno. Es decir, que uno de ellos podría estar hablando por el equipo de gobierno, frente a los 2 partidos que sí estamos en la oposición. Bueno, pero nos gusta tener... Correcto, sí me parece, por supuesto, yo no voy a discutir, simplemente estoy debatiendo con ellos, no estoy cuestionando para nada el debate en sí, ni muchísimo menos el programa, pero sí que es cierto que al final, como los tenemos los debates en los plenos, es un miembro de los 3 partidos que al final, no sé, las relaciones entre ellos no son muy buenas porque las pruebas, efectivamente, la primera prueba de elemento de gestión que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido efectivamente el presupuesto, que ha sido el primer elemento efectivamente de gestión que ha tenido el tripartito. Y ahí ha habido sus más y sus menos, pero de forma importante, como se ha mencionado aquí, donde incluso miembros de ese tripartito se han opuesto o se han abstenido en alguno de los organismos autónomos del propio ayuntamiento como negociación a esos presupuestos del mismo equipo de gobierno. Es decir, y era un problema de vivienda para que al final la partida presupuestaria subiera un poco más. En definitiva, y por concluir, el presupuesto al final, ¿qué es? No es un presupuesto que atienda a las necesidades de las personas, porque aquí se ha hecho referencia a las hipotecas y a los desahucios, y precisamente esas partidas han bajado, en el presupuesto han bajado. Tanto eso de atender a las personas, esas partidas de bienestar social han bajado y además considerablemente, hasta incluso casi un 70% los convenios con entidades como Cruz Roja o como la Casa de la Caridad, que han bajado considerablemente. No solo eso, sino que incluso yendo más allá, esas partidas y esos enfrentamientos que han habido les han llevado a que el presupuesto no atiende a las personas, no tiene un proyecto claro de ciudad, efectivamente no genera oportunidades de riqueza en general, ni desde luego oportunidades para los jóvenes, y acabo simplemente decir que todo eso que al final no se ha sabido aprovechar y tiene una piedra o una baza fundamental. ¿Cuál es? Que es que en este presupuesto se disponían de 50 millones de euros más como consecuencia de las aportaciones del Estado y de la renegociación de la deuda que tiene el propio ayuntamiento, que generaba 50 millones de euros más, que nosotros propusimos la reutilización o utilización de esos 50 millones de euros más, fundamentalmente en generar empleo, en efectivamente destinar partidas importantes a temas de bienestar social que son necesarios, dejarse de tanto gesto, y acabo, dejarse de tanto gesto, de tanta cabalgata de las magas que hablábamos al principio antes de antena, y centrarse efectivamente en los temas que necesita la ciudad. Bueno, muchos datos nos ha dado. ¿Hubo enfrentamiento a la hora de realizar esos presupuestos, señor Calabuig? Yo quiero, precisamente en ese sentido, lo que quiero decir es que, claro, el señor Novo estaba acostumbrado a pues, casi un cuarto de siglo que llegaba una señora por la mañana y decía todos por allá, y todos por allá, y no hablaba con nadie ni dejaba participar a ningún ciudadano, tomaba las decisiones unilateralmente, hacía lo que le parecía, yo creo que en muchos casos con malas consecuencias para la ciudad. Entonces, yo creo que ahora eso ha cambiado, y hay que entenderlo porque los ciudadanos han querido un cambio, y han querido un cambio donde evidentemente hay pluralidad, hay diversidad, lógicamente hay diálogo, porque es fundamental, y mire, precisamente yo creo que la aprobación del presupuesto ha sido un éxito, y lo ha sido precisamente porque hemos llegado al primer presupuesto con toda normalidad, hemos hablado, hemos dialogado, y desde luego tenemos un presupuesto mucho más avanzado que el que había antes. Ahora, por ejemplo, no se ha fracturado en este sentido, no, como no, apuntado, en absoluto, desde su punto de vista. En absoluto. Además, ha sido, yo creo que un proceso absolutamente normal, constructivo, que ha reorientado la ciudad hacia unos presupuestos mucho más sociales, con más inversión, con más posibilidades de crecimiento para la ciudad, de generación de empleo, de protección de los ciudadanos, sin ninguna fractura y sin ningún problema. Fernando General me pedía paso. Sí, el problema para averiguar si hay mayor asignación a los asuntos sociales o no es que no lo sabemos por esos 100 millones que no tienen un destino claro. Ponen ustedes una gran bolsa y dicen que ese dinero se destinará a asuntos sociales. No pero está especificado eso. No, y aquí tengo partidas de gastos donde la mayoría queda en el aire. ¿Cómo lo vemos en Ciudadanos? Pero sobre todo, acabo enseguida, Joan, acabo enseguida. Sí, ahora te enseño, te las enseñé en el Pleno, las partidas de gasto, donde quedan muchísimas de las partidas sin asignar. Yo os lo enseñé físicamente. El problema es que vemos muchísima continuidad. Nosotros en las alegaciones, en Ciudadanos, presentamos algo tan revolucionario como que se destinase más dinero a la limpieza. 4 millones de limpieza, porque el presupuesto per cápita está disminuyendo desde el 2010. No ha habido manera, no se ha querido atender. Algo tan para nosotros importante como que la ciudad esté limpia, y no lo quieren ver, que la ciudad está sucia. ¿No se ha incrementado en ese sentido esta partida? Hay una continuidad, es decir, se ha incrementado. Perdón, si hace... creció del 14 al 15. Creo que cuando se disminuyó fue en la etapa del PP, por eso la ciudad estaba más sucia. Si hace 5 años nos gastábamos 500 euros por kilómetro cuadrado, hoy nos estamos gastando 450. Si antes era un 9% del presupuesto, hoy es un 8%. Los valencianos pagan más impuestos que hace 5 años y tienen menos servicios que hace 5 años. Y esto es una realidad
que está en los presupuestos y que lo podemos comprobar. Insisto, la opacidad es un problema y lo peor, que estamos en una dinámica de continuidad y esto es lo que Ciudadanos quiere romper. Hay asuntos tan importantes, y acabo ya, como el paro juvenil. En Valencia tenemos 100.000 jóvenes. De esos 100.000, solo 50.000 están en la población activa, porque el resto ya ha dado por imposible. Hablaremos de políticas de empleo. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento en este sentido? Pero es que hay 400.000 euros ¿Sí? al tema de jóvenes. Entonces, claro, esto es lo que hay que debatir. Señor Pérez, me perdí a paso y entramos con el tema de empleo juvenil, que me parece fundamental para que nos aclaren qué se ha hecho desde el ayuntamiento. Sí. A ver, pero a mí antes me gustaría entrar en la cuestión esta del proceso de elaboración del presupuesto, ¿no? Y digamos, las críticas que se han venido haciendo desde la oposición a lo que fue este proceso, ¿no? Yo, a ver, coincido efectivamente con Joan Calabuig cuando dice que es un proceso normal de elaboración de un presupuesto, ¿no? Hubieron sus discrepancias, claro, me imagino, que se plantean las cuestiones tres y que de alguna manera yo creo que el proceso de elaboración de este presupuesto ha demostrado la capacidad de este gobierno, que es un gobierno tripartito, es un gobierno plural, formado por 3 formaciones políticas que somos diferentes, que tenemos muchas coincidencias en los principios generales y en las políticas a desarrollar en la ciudad, pero que requería de ese proceso de diálogo, de búsqueda de acuerdo, búsqueda de consensos, y eso es lo que fue el proceso de elaboración del presupuesto. Con lo cual, yo creo que de alguna manera eso es una forma que responde claramente a la necesidad actual de hacer política desde el acuerdo, desde el consenso. Y esto es algo que vamos a ver repetido en muchos otros escenarios. El hecho de que partidos diferentes se tienen que poner de acuerdo para gobernar y tienen que llegar a acuerdos también. A ver, el señor no decía que no se refería a eso. Acuerdos concretos sobre el principal instrumento de gestión que tenemos en el ayuntamiento. Señor Novo, por alusiones, y entramos con empleo juvenil, ¿sí? Señor Novo. Sí, lo digo, perdón, es que simplemente para que vea simplemente en otras ciudades, por ejemplo, los presupuestos han sido un martirio, ha sido una dificultad, ha habido atrasos. Aquí ha habido diálogo, se han aprobado en tiempo y forma y no ha chirriado en absoluto. Yo iría más allá, yo afirmaría que Valencia tiene que ser es un modelo a seguir en la elaboración de presupuestos. Más que cómo se hizo, yo creo que deberíamos entrar en el qué se va a hacer, los objetivos. Porque simplemente distinguir una cosita solo. Una cuestión es diálogo y otra cuestión es que haya efectivamente busca de un consenso y que cuesten un poquito más y que haya debate. Eso me parece perfecto y eso forma parte de la composición del presupuesto. Pero usted decía que se había fracturado algo. Efectivamente, porque cada uno de los delegados entiende que a lo mejor su materia o su área es muy importante, pero al final eso tiene que estar muy coordinado. Y si tienes un modelo de ciudad y vas a apostar por una cuestión en concreta, pues distribuyes el dinero en función de las necesidades. Bueno, pues vamos con este pero aquí modelo. No ha sido el problema ese. El problema es que incluso aquí, para llegar a esa negociación, ha habido presiones de algunos de los partidos que conforman el tripartito votando en contra, incluso, insisto, o absteniéndose en algún organismo autónomo para la aprobación de un presupuesto que dependía de otra delegación y de otro partido. El mismo partido del tripartito no lo ha votado. Bueno, insisto, es decir, y eso era un mecanismo de presión simplemente. Vale. No nos quedemos que cómo fue, vamos con el modelo de gestión. Yo creo que es lo que más importa en estos momentos a los ciudadanos. ¿Cuál es esa hoja de ruta, Pere Fuset, con estos presupuestos que se han hecho? No entremos en cifras porque yo creo que nos podemos perder mucho. ¿Qué se pretende? Pues efectivament, no vaig entrar en una guerra de xifres perquè al final jo crec que el telespectador... Claro, quieren saber, ¿va a estar la ciudad más limpia? Però aquest pressupost, efectivament, anem a treballar perquè aquesta ciutat estigui més neta, no? Per exemple? Efectivament, perquè els últims anys s'ha retallat molt en neteja, és palpable, és visible. El pressupost que hem trobat estava compromès al 98% i, per tant, poca cosa hem pogut fer en aquests mesos. I ara tenim un nou pressupost que augmenta molt considerablement en neteja. Respecte al 2015, per exemple, les partides destinades a benestar i a servici a la ciutadania s'incrementen en 39,5 milions d'euros. Això suposa un 7,5 i 5,4 punts percentuals per damunt del que creix el total del pressupost municipal, que són les prioritats molt clares d'estos comptes. Però així, a grosso modo, per no marejar tampoc a la gent, les prioritats... ¿Cuáles son? Jo dic, no són els projectes megalomaniacs, no és fer els grans eventos i la ciutat de atrecho a la qual ens teníem acostumats, sinó el benestar real del ciutadà. Millora dels servicis municipals amb criteris d'eficiència i d'eficàcia, creació d'activitat econòmica i ocupació estable i modernització de la nostra ciutat amb criteris mediambientals i creixement sostenible, que a més, si m'ho permets, va tot molt relacionat. Perquè al final el que estem impulsant, les tres forces que
que és un únic govern. Jo sé que a l'oposició li agrada molt parlar de tripartit, perquè si no ho associen també al tripartit de Catalunya i tot allò, no? No, sou un tripartit. Però sí, té tres parts, però és un únic govern. És un únic govern. No, però que parleu tres, sou un tripartit. Però això és riquesa i això és el que la ciutadania ha reclamat i cada vegada va ser més clar. Però l'important no és que siguin 3, 4 o 5 parts les que formen un govern, sinó que siga un únic govern i que siga coherent. I per a que sigui així, si m'ho permets, ja acabe, per a que en determinats moments pugui sorgir un cert debat, no és necessari que n'hi hagi més d'un partit. Si el Partit Popular en estos anys ens tenia acostumat a l'ordeno y mando de la senyora Barberà, però al reino de taifas de cadascú de les regidories que no se parlaven, no treballaven de manera coherent les unes amb les altres. I això se nota en la gestió. Sí. A ver, señor Giner me pedía paso por un modelo de gestión, por un modelo de ciudad. Mira, cualquier pequeño empresario o autónomo que nos pueda estar viendo desde sus casas verá que lo primero que tiene que hacer es tener una estrategia, saber dónde quiere llevar la empresa, marcar una estructura organizativa y luego asignar un presupuesto. El problema que yo veo en el Ayuntamiento de Valencia es que lo primero que ha habido es una estructura organizativa. Lo primero que hicieron, antes que nada, más que decir dónde queremos ir, es un reparto entre los tres partidos de las concejalías. Y hoy día el Ayuntamiento tiene un organigrama complejo, tiene una subdivisión tremenda. A partir de ahí viene el presupuesto. Y lo que no entra en el debate es dónde tiene que estar la ciudad en el 2019. Si me apuran, en el 2023, porque en temas de sociales, en temas de contaminación, vamos a estar de acuerdo, claro que vamos a apoyar. Lo que no vemos claro es cuando entre ustedes mismos, porque hablando en tripartito, pero es que en Compromís a la vez sois 3 más. Es decir, podemos estar hablando hasta de 6 grupos. Y eso provoca fricciones, y son lógicas, no, y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, pero el que no se pot fer és voler equiparar la diversitat i la pluralitat al conflicte, que és d'alguna manera el discurs que s'està fent, no? Perquè és que la política ha canviat, i jo crec que la ciutadania ens ha enviat aquest missatge de dir, no, home, clar que sí, és molt més fàcil governar en majoria absoluta i que un únic partit o una única senyora diga hem d'anar per així. Pero eso es lo que tampoco puede privar primero lo que es el reparto entre vosotros. Es decir, primero están los ciudadanos y luego estáis vosotros. Y lo que está pasando aquí es que ha habido un reparto de poder, luego de presupuestos y luego vamos a ayudar al ciudadano. Jo crec que hi ha hagut una organització òptima del treball a partir dels valors de cadascú de les forces que no estem qüestionant si la forma és bona o no, estem qüestionant quina és la realitat. Anem a qüestionar hipotèticament si és bo que siguin 3 partits, 2 o 4, o 1, no sé. Pero la realidad es la que tenim. Y la que tenim, estem hablando de neteja, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de jardines, y el incremento que se ha producido del 15 para el presupuesto del 16 es el mismo que se produjo del 14 al 15. Porque efectivamente hubo una época, no quiero extenderme mucho, en el que hubo que recortar no solo limpieza, sino otras muchas cosas, porque fueron los años más duros de la crisis económica que hemos tenido en esta ciudad, en toda España y en prácticamente toda Europa. Y ha afectado al presupuesto. Y solo quiero decir una cosa, al final, si la mecánica para mantener, digamos, la ciudad limpia es cortar las moreras, yo creo que ese es un gran error. Es decir, si la justificación que se está utilizando ahora para cortar, podar o talar, mejor dicho, casi 3.000 moreras de esta ciudad que están en perfecto estado es como consecuencia de que ensucian la ciudad, lo que hay que hacer es incrementar las partidas de limpieza. A ver, señor Calabuig, y no talar las moreras. Yo quiero aclarar dos cuestiones que me parecen importantes. ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, la colaboración entre distintos partidos es la situación normal que hay en casi toda Europa, en casi todos los ayuntamientos de Europa. Yo comprendo, insisto, que aquí pues a veces se ve un planteamiento un poco antiguo aquí, que lleva una señora que manda, que parecía la emperatriz. No, esto no funciona así. Quiero decir, en la mayor parte de Europa, y esto es lo normal, acuerdos, y cada uno expresa su diversidad y su pluralidad. En segundo lugar, este acuerdo fundamentalmente es un acuerdo que lo primero que ha hecho es pensar en los ciudadanos, porque el orden que ha planteado el señor Giner no es exactamente así. Lo primero que nosotros hicimos fue reunirnos, concretamente en la NAU, en la Universidad de Valencia, y dijimos cuáles iban a ser las prioridades del nuevo ayuntamiento. Ahí se explicó, en ese acuerdo, cuál era la estrategia, que queríamos una ciudad más cercana a los ciudadanos, que apoyara a todas las familias que en esta ciudad están sufriendo gravemente los recortes y la crisis, que fuera una ciudad más sostenible, que fuera una ciudad, por tanto, más habitable. Decidimos también, con todos los puntos que acordamos, que fuera también, que se acabara ese ordeno y mando y que fuera una ciudad más participativa. Y después de eso fue cuando, llegado a ese acuerdo sobre las cuestiones de la estrategia, de a dónde queríamos que fuera la ciudad, después obviamente hubo que ver quién se encargaba de qué. Repartir las áreas, ha quedado clara la postura. Vamos a ver realmente gestión, porque me interesa mucho. Decía el señor Calabuig que aquí en la NAU se dijo un poco la estrategia, ¿no?, de este nuevo equipo de gobierno. Lo más prioritario, medidas emergentes que necesitaba la sociedad ante la situación drástica y
económica que seguimos atravesando. Así es. ¿Cuáles han sido esas medidas, Jordi Peris, en este sentido? Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento en estos 7 meses para que sea más cercano, para ayudar a esos ciudadanos que lo necesitaban? ¿Qué se ha hecho? A ver, lo que se ha hecho en estos 7 meses es dar los primeros pasos hacia ese modelo de ciudad que sí que tenemos como gobierno y que ha quedado reflejado en la estructura del presupuesto en 3 vertientes fundamentales. Primero, por una parte, dar respuesta a las problemáticas sociales en esta ciudad. En segundo lugar, responder a todas las cuestiones necesarias de regeneración democrática de la vida pública a través de transparencia y participación. Y en tercer lugar, todo lo que es la cuestión de la dinamización económica desde una perspectiva de creación de empleo y de sostenibilidad. Vamos a lo concreto, que creo que es por lo que me estás preguntando, ¿no? Voy a centrarme en la parte social, ¿vale? de cosas que se han hecho, que se han puesto en marcha y que se van a desarrollar efectivamente, tal como decía Pere Fuset, ahora que tenemos disponible el nuevo presupuesto aprobado, ¿no? Por ejemplo, se han aprobado medidas contra la pobreza energética, que eso es un problema fundamental, acuciante y cada vez más importante, no solo en esta ciudad, sino en el conjunto del Estado. Se ha hecho un convenio con Emibasa para evitar cortes de agua a aquellas familias en situación de vulnerabilidad, para evitar que una familia, porque no puede pagar el agua, se la cortará. corten. ¿Esto ya se ha hecho? Eso ya se ha puesto en marcha. Se ha El convenio evitado con cortes Emibasa, de agua a muchas efectivamente, familias. se ha puesto en marcha ese Ciudadanos proceso. tuvo que ver mucho en ese consejo. Bueno, Lo reconozco, lo reconozco. Vale. Y ahí hemos contado con la complicidad de Ciudadanos y con las críticas del Partido Popular, en el sentido de que no estamos haciendo un presupuesto suficientemente social, etc. Claro que no, insisto, además. Sí, pero es que también hemos incorporado ayudas directas de emergencia social, que esa es una de las cosas que acordamos precisamente en ese acuerdo de la NAU, en el que era fundamental actuar de manera directa ante la problemática social acuciante en la que vivíamos en esta ciudad, ¿no? Concretamente, por ejemplo, se ha replanteado el modelo de bancos de alimentos para garantizar un mayor acceso a los recursos disponibles para esto, sin estigmatizaciones ni colas para acceder a los alimentos. Es más ¿no? fácil ahora Gestionándolas, conseguir esto. efectivamente, Sí. gestionándolas directamente con las personas a través de los centros sociales municipales, por ejemplo. El presupuesto de vivienda, que se mencionaba antes, se ha incrementado en un 3000%. Efectivamente, fruto del diálogo, del debate entre Valencia en Comú, PSPB y Compromís. Pero eso es bueno para esta ciudad, porque el tema de la vivienda, el tema del derecho al acceso a la vivienda, es un problema acuciante y fundamental, al que le estamos dando respuesta. Tienen el patrimonio. Y además se son han parado- incapaces de Acabamos efectivamente hacer un más bien, inventario seguimos, de pero lo por que Se tienen. han concretar. parado desahucios, Claro. no, Sí. se han parado desahucios concretos. No se ha parado de ningún personas. desahucio, porque el Efectivamente, sí ayuntamiento que en ninguna de sus viviendas había hecho ningún desahucio. Sí, pero Ningún se desahucio. ha Es que actuado ustedes al final activamente para ustedes parar desahucios. tergiversan la gobierna realidad. A ver, En ninguna golpista. vivienda municipal, desde que este ayuntamiento es ayuntamiento en la época democrática y desde luego en los últimos 10 años, que es cuando se han producido estas situaciones, No no se se ha ha producido producido ningún ningún desahucio de un edificio, de una finca, titularidad municipal. Vale. Jamás. Ni ya sea de patrimonio, ya fuera de bienestar social o ya fuera incluso de la empresa pública UMSA perteneciente Es al decir, que lo que ayuntamiento. anuncia el señor Nunca Pérez se ha es que- hecho un a desahucio. ver, Otra cuestión Es que éramos- es otro hemos sido problema una de las paralelo a ciudades ese. en España donde Pero, más claro, gente la se ha ciudad, desahuciado eso de sus no es casas cierto. Desde sin luego, que el del Ayuntamiento de Valencia Venga, del PP venga, hubiera movido un solo dedo. Si el Esa es la ayuntamiento, cruda ustedes se han realidad, encargado el hombre. sistema de mediación. Ustedes se han encargado en 6 meses, 7 meses que llevemos 50 plazas de albergue de las personas sin techo. Se ha encargado la tarjeta de alimentos Valencia Contigo. Han reducido considerablemente el convenio con el Banco de Se ha Alimentos. cambiado el Se han procedimiento. cargado el 1.000.000 de euros Se que ha había para se ayudas ha a personas con cambiado, necesidad. Lo del Banco de Alimentos, Todo eso, se ha cambiado el todo procedimiento. eso se lo han cargado y porque han reducido ustedes, un perdone, y le voy a decir, 70%. estaba muy orgullosa la señora Barberá no, cuando perdone, decía, y yo- hay que ver que aunque no, haya montones de discúlpeme, personas en las colas de la discúlpame, Casa de Caridad, Joan, no. la comida llega a todos. Y nosotros Escucha. decíamos, mire, cada persona más en la cola que hay en la Casa de la Caridad es un fracaso de sus políticas sociales. claro, ¿y qué y tiene eso que se ver ha eso? Pero cambiado es una para realidad. no estigmatizar ni hacer ¿A quién? esas colas ¿Cómo? y se está apoyando ¿Cuál directamente a es la las familias alternativa? para que no tengan precisamente No es que verdad, hacer esas cosas. no es verdad. A ver, señor, porque yo simplemente simplemente se ha yo cambiado hago una el cosita procedimiento. solo, Terminar, porque sí. efectivamente reconozco que 7 meses es pronto. Y a lo mejor efectivamente se está dando otra realidad o otra impresión. 7 meses yo creo que es pronto. Para valorar la gestión del la ayuntamiento, gestión pero del bueno, ya ayuntamiento. sabemos por Pero dónde de puede. esos 7 meses ¿Sí? estamos hablando de lo que hemos visto en estos 7 meses. Vale. Y lo que hemos visto en 7 meses, por lo menos, esa es nuestra impresión. Bueno, no la voto mía. de confianza Esa que da es el nuestra señor Novo impresión. al- No. Alfonso, si m'ho permets... Sí. No, a però, ver, però i en que, seguida. vull dir, que Un 7 segon. mesos, el que estem xusgant i el que estem parlant és el que hem vist en estos 7 mesos. I hem vist molt de xest, com diu al principi, hem vist molt de cosa cara a la galeria, hem vist molt de donar satisfacció als vostres votants, que també està bé, jo, al final cada un que faci el que vulgui,
però no s'ha governat, efectivament, per a tota la ciutat. A ver, el señor Giner, relacionado, y enseguida toma la palabra Pere Fuset. Es muy importante Sí. comprender los 5 últimos años de la ciudad, por eso insistimos tanto. Cuando en el 2011-2012 vienen los hombres de negro a la ciudad y nos obligan a las restricciones y obligan a subir los impuestos, la ciudad entra en una decadencia que no se ha recuperado ni siquiera en estos momentos. Y lo que le preocupa a Ciudadanos no es la sensibilidad social, que hay que apoyarla, por supuesto que sí, es la gestión. Porque sin actividad económica, sin trabajo y sin desarrollo, va a ser imposible que Valencia recupere el puesto que le toca en España. Y si no hay rumbo, eso no va a ser posible. Y estamos insistiendo en ello. Sensibilidad social, sí. Política social, sí, por supuesto. Pero igual de importante, gestión. Y la gestión no es que cada mes se haga una ocurrencia y salga el alcalde a rectificarla. Y eso está pasando en esta ciudad. No tenemos estrategia, no tenemos proyecto. ¿Está pasando Esto es un esto, señor problema. Pere Fuset? ¿Rectifica el señor Joan Ribó? Los pressupostos són de continuïtat. A veure, si te fixes, portem, no sé, 20-25 minuts i encara no s'ha fet una crítica a la gestió. És a dir, no s'ha fet ninguna... No, entonces estem, que no hi ha gestió. estem en el despatx És el problema jugant al que tenim. solitari. No, mira, estem fent gestió i estem marcant les prioritats. I les prioritats, efectivament, són les persones. Les persones que han estat abandonades durant molts anys i els barris, per exemple, de la perifèria, que també ho han estat, no? Barris per als quals Jordi podrà ampliar un poc, anem a incidir en els pressupostos participatius, perquè siguin els propis veïns els que diguen quins projectes són els que s'han de ficar en marxa, quines són les necessitats que creuen preferents en els seus barris, no? I per no parlar de les pedanies, a les quals també formen part de València i han estat oblidades durant tant de temps. Són moltes qüestions que canvien un model de ciutat, no? Un model molt social, un model en el qual la mobilitat, per exemple, és una prioritat perquè transforma i canvia la manera d'entendre la ciutat, no? Per exemple, recordar el bono social de l'AMT, per el qual les persones sense treball en baixos recursos poden accedir a ell i poden tindre una mobilitat sostenible i, a més, assequible a la seva Me gustaría butxaca. también entrar, señor Pere Fuset, no sé si había terminado su reflexión, sobre el tema de las políticas de empleo que anunciaba también Fernando Giner de Ciudadanos, algo que preocupa también. Emergencia social la hemos conocido. ¿Qué se ha hecho, señor Calabuig, desde el Ayuntamiento de Valencia? ¿Qué se va a hacer? No es una competencia directa desde el ayuntamiento, pero sí que se puede fomentar la creación de empleo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué Sin se ha duda hecho? alguna. Sobre todo, el ayuntamiento lo que puede hacer es contribuir a crear las condiciones, sobre todo para que se cree empleo, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros, algunas, por ejemplo, que son muy importantes, hablábamos antes, por ejemplo, del Cabañal, 20 años bloqueado, paralizado, con unas posibilidades inmensas, y a la gente no se le dejaban ni siquiera hacer las reformas más elementales de sus negocios y de sus casas. Todo eso se ha terminado. Ahora, precisamente, ya se está reactivando. Hoy aparecía en los medios de comunicación ya inversiones para el primer hotel en la zona. Se ha incrementado también el presupuesto para la rehabilitación, que ha pasado de apenas 200.000 euros, no llegaba a varios millones de euros que se van a utilizar para rehabilitar, para generar nuevos empleos. Por tanto, no están en los presupuestos. Para rehabilitar y para crear, insisto, nuevos empleos. Se puede ya ver cada día precisamente que esas nuevas inversiones se están generando. Estamos tratando, evidentemente, también de desbloquear algunas situaciones tremendas. La Marina Real, que mucha gente iba y decía, pero esto tan magnífico, ¿cómo está aquí parado? Después de años de gestión del Partido Popular, estaba completamente bloqueado. Estamos intentando facilitar precisamente que se instalen nuevos negocios y nuevos proyectos para generar empleo. Y, por supuesto, también en lo que son políticas del Ayuntamiento de Valencia estamos rectificándolas, porque en materia de empleo, pues lo que hace falta, desde luego, es organizarlo de una manera racional, y no lo estaba por una razón fundamental, y es que lo que estábamos haciendo seguramente no coincidía con lo que necesitaban las empresas, y eso lo vamos a cambiar también. Rectificar políticas de empleo, ¿algo que decir por aquí? Sí, a mí me parece muy importante para que la ciudad genere riqueza y nuestros jóvenes. El que se quiera ir a vivir fuera, que se vaya porque quiere, pero el que quiera tener una oportunidad en su ciudad, que la tenga. Me parece muy importante que haya seguridad jurídica. Y hoy día no existe en la ciudad. Si no hay gestión y entramos en contradicciones, es muy difícil que un negocio pueda prosperar. Me estoy refiriendo a la movilidad, donde no se tiene claro qué hacer exactamente con el centro, donde se han tomado unas medidas, luego se han tenido que rectificar y se van probando. Hoy medida destacada, la lonja será peatonal. Acabo ¿no? enseguida. Acabo Acabo en 2 segundos. El Pacto por el Comercio, las aperturas, donde lo apoyamos porque la sociedad civil se junta para hablar y resulta que faltan todavía agentes en esa mesa. Aparece gente diciendo, yo no estaba en esa reunión. Aparece el propio director general de la Consellería diciendo que no está de acuerdo con el pacto. Es decir, estamos viendo unas contradicciones que
Es así, no me pongas a cara porque es así. A ver, que Pere, nos preocupa. Es que, pone caras y enseguida es que le voy a decir una cosa muy sencilla. Un pequeño comercio, un despacho, una profesión de generación de riqueza necesita estabilidad y necesita saber lo que va a pasar dentro de 2 años. Y eso es fundamental en una ciudad. A ver, ponía En estos cara, señor momentos, Pérez, por el eso tema no del existe. comercio, quizás. No, sí, porque és a que jo ver. crec que és un gran avanç. I és de veres que l'Ajuntament de València porti en un posicionament inicial encara, encara més ambiciós, no?, al respecte, però hem passat de 5 zones d'afluència turística Sí, sí, a 2 sí. zones. Muy bien. 2 zones com són el centre històric, el carrer Colón, per a que s'entenguen vostès, i la ciutat de les arts i les ciències. No? La pretensió inicial, era una única zona, però és de veres que el diàleg, precisament la conversa, el grup de treball en el qual han format part molts agents, ha donat com a resultat aquest resultat que és satisfactori perquè, a més, passem a 2 zones, perquè, a més, se garantís que no se destruís ni un lloc de treball, que no només n'hi ha que crear-ne, sinó procurar que no se destruïsca aquest treball, i que, a més, afavorís a que les persones que encara així tindran l'opció d'anar a treballar un diumenge perquè aquests centres comercials sí que obriran, passen a treballar un mínim de dies. S'ha pactat un mínim de dies. ¿Ha habido consenso en ese sentido? No, pero I això, perdone, es que es directo, es por alusión. Això és protegir el xicote comerç, que és el que necessita estímuls front al gran Perfectísimo, comerç. pero si ahí coincidimos. Pero si el problema que le estoy diciendo no es ese. El problema estoy diciendo la inseguridad jurídica. Es decir, vamos al pacto, intentamos llegar a ese acuerdo, intentamos ser colaborativos, intentamos juntar a la sociedad civil, proponemos todo lo que sabemos de gestión empresarial. Se llega a ese pacto y resulta que hay gente que dice que no estaba en esa mesa y lo que es peor, el Consell recela del Pacto de Valencia con el comercio y teme que se infrinja. Esto no lo estoy diciendo yo, esto no es oposición. Esto lo están diciendo gente de su mismo partido en la Consellería. Entonces, Alfonso uno lo ve Lobo, y dice, ¿cómo vio ¿qué es lo el que tengo que acuerdo hacer ahora? de Esa es la las cuestión. zonas comerciales, horarios Hombre, comerciales, que ha aprobado? Primero, yo creo que el estaba Ayuntamiento? funcionando bien. Efectivamente, bueno, pues... ¿Estaba funcionando bien la estaba de apertura acuerdo. de Yo creo que todo? estaba funcionando ¿Sí? bien, sí, yo creo que sí, mayoritariamente estaba funcionando bien. Efectivamente, pues había determinados pequeños comerciantes que a lo mejor se quejaban por el hecho de esa obligatoriedad, que no era obligatoriedad, porque quien quería abría, quien no, no. Efectivamente se llegó a un acuerdo porque primero una propuesta inicial por parte del equipo de gobierno, que también con división, porque recuerdo cuando salió la primera vez el Partido Socialista dijo que él no estaba de acuerdo aunque solo hubiera una zona y que se redujera y que efectivamente tenían que ser alguna más, luego parece que el Partido Socialista se ha callado y entonces al final, y al final efectivamente ha predominado la tesis, me parece muy bien, pero es la realidad. Entonces al final se ha presentado una oferta, se presentó una única zona, que era la zona de la lonja, que era la tomadura de pelo, porque era la zona de la lonja y alrededor de la zona de la lonja, que ahí no hay actividad comercial. Muy poca. Claro, eso es efectivamente cuando los comerciantes vieron aquello dijeron que eso Que no no estaban podía de ser, acuerdo. efectivamente se pusieron el grito en el cielo. Al final, después de con mucha presión, se consensuó que tenía que haber 2 zonas como mínimo y era coger toda la zona de actividad económica fundamental que es el entorno de la calle Colón, el entorno del Ensanche y coger la zona centro de la ciudad de Valencia. De acuerdo, pero no es eso, sino que lo que quería decir fundamentalmente es lo que ha dicho Fernando, que justo después de cerrar ese acuerdo, el propio director general de Comercio, que es miembro de Compromís, amenaza con que ese acuerdo está muy pendiente el Consell porque lo va a vetar. Que en cuanto el tema se incumpla, la más mínima que se incumpla, que se va a incumplir porque ellos eran partidarios de una sola zona, va a vetar ese acuerdo y va a cerrar ese acuerdo y va a modificar el acuerdo, que es quien en definitiva tiene la potestad, que no es el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene que aprobar inicialmente y proponer para que sea el Consell quien apruebe definitivamente las zonas comerciales de afluencia turística en la ciudad de Valencia. Bueno, pues ha quedado clara la postura. Señor Calagüez, para alusiones, a ver, ¿cuál era la postura? Dos cuestiones. Lo que nosotros hemos defendido siempre, desde luego, es el acuerdo y el consenso. Porque estoy de acuerdo con el señor Giner, la inseguridad jurídica es lo peor. Y lo peor, lo que más inseguridad jurídica produce, es que se levante por la mañana una señora alcaldesa y diga, ahora cada uno que abra y que haga cada uno lo que le dé la gana. Esto es lo que genera más inseguridad jurídica, lo que ha llevado luego a recursos, a abrir donde se había dicho que no se abriría y a provocar un lío absolutamente tremendo. Y por tanto, nosotros, perdona que termine, A ver, solo lo que queríamos, están prohibiendo que la gente y lo que acuda a hemos los tribunales. planteado, ¿Está prohibiendo que la gente acuda a los tribunales? Lo que hemos planteado, están no está sometiendo prohibiendo la voluntad nada. del consenso Perdona, a que la Alfonso, gente no hombre, vaya a recurrir a los déjame tribunales. hablar, si puede ser. Sí, hombre, puede claro, ser. déjame Sé que hablar. no estás de acuerdo, pero yo te respeto. No, si no es que lo estás diciendo toda la verdad. Lo que quiero decir es que efectivamente las decisiones unilaterales y sin consultar son lo peor para la seguridad jurídica porque eso es inestable. Y en segundo lugar, se tomó una decisión además
que perjudicó a muchos pequeños comerciantes, porque no se contó con ellos para nada. Se perjudicó a miles de trabajadores que no vieron compensado su trabajo y así lo reclamaron los sindicatos, porque se machacó en muchos casos a personas que tenían que trabajar sábados y domingos sin tener nuevos ingresos y desde luego creando graves problemas a las familias, que hay que tenerlo en cuenta. Y además no se creó nuevo empleo en la ciudad. Nos quedan 5 minutos, nos ha pasado el tiempo volando, son muchos los temas. Jordi me pedía paso por el tema de centros comerciales, de libertad de horarios, muy breve. Muy brevemente. A ver, yo creo que este tema es un tema complejo y difícil. Yo estoy en el local Consejo de Comercio, tú también estás, Fernando, ahí estuvimos, asistimos a las diferentes reuniones, y yo creo que hay que valorar, porque yo creo que el resultado final me parece un resultado excelente en términos de lo que hablábamos antes, de que este es un gobierno que dialoga, que habla y que llega a acuerdos y a consensos. Y creo que así fue valorado en el Consell Local de Comercio por todas las partes involucradas, porque es un tema muy complejo en el que hay muchos intereses en conflicto, entran en juego desde temas de derechos laborales, pequeño comercio frente a grandes superficies, etcétera, y creo que esa labor de llegar a un acuerdo que fuese aceptado por todas las partes, que no, ese acuerdo que se tomó no es la propuesta que ninguna de las partes hubiésemos puesto encima de la mesa como punto de partida. Creo que eso es algo que tiene mucho valor y que creo que hay que reconocer que es un proceso en ese sentido ejemplar, de llegar a un acuerdo que pueda ser aceptada por todos los que estábamos allí. El consenso es muy breve. El consenso es decirle a las empresas que ese acuerdo se llevará a término siempre que renuncien a cualquier acción judicial, a defender sus derechos en los tribunales. Lo someten a eso. Someten el consenso. La judicialización, la que está bueno, lo dejamos aquí, señores. Restringiendo los derechos de los ciudadanos. Dejamos el tema de horarios comerciales. Señor Peris, por favor. No, se nos va. Perdonad, trataremos otro tema, este tema, porque tenemos también, es el portavoz de Compromís, y también concejal de Fiestas y Cultura Popular, y no quisiera terminar esa tertulia sin ver estas imágenes que han sido muy polémicas. Hablamos de la famosa cabalgata laica y republicana que, bueno, pues ha acaparado muchos titulares en prensa, muchas imágenes. También queremos tener las declaraciones del señor Calabuch, que ayer también bueno, pues habló sobre esto muy breve al respecto. Señor Calabuch, ¿qué le pareció la polémica? Yo lo vi desde el respeto y me pareció... ¿No hubiera ido? ¿Ha dicho esto? No, a lo mejor yo no hubiera seguido al balcón, pero bueno, la verdad es que si hubiera sido alcalde, porque creo que había otras cosas seguramente más importantes que hacer, pero tengo todo el respeto por esa cabalgata y además me sorprendió la intolerancia del Partido Popular y determinados sectores ultraconservadores de Valencia de no ser capaces de aceptar que pueda haber, que Valencia es plural y que tiene muchas expresiones. Muy breve, señor Giner, su opinión al respecto. Yo creo que ¿Tanta polémica que ha causado esto? Hemos criticado que falta gestión, que hay contradicciones, y el tercer punto, se están haciendo muchas cosas que dividen. Y esto hoy estamos necesitados todos de unión. Hay muchísimos gestos que están provocando... Acabo enseguida. Y además se está utilizando el balcón de la misma manera que criticabais vosotros que se utilizaba. Señor no nos gusta que el balcón se utilice ni como se utilizaba ni como ahora está haciendo Ribó. El balcón es de los valencianos, no es de los alcaldes. Señor Novo, ¿su opinión al respecto? Esta cabalgata se hizo en el año 37, ¿sí? Bueno, homenaje a Stalin y una cosa de la URSS. Que no sea santo de que, después de no sé cuántos años, del 37, se recupera 3 días antes de la cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, yo, sinceramente, con independencia de que eso se pueda hacer o la quieran hacer cuando quieran, pero precisamente 3 días antes de la cabalgata de los Reyes Magos, llevar eso al balcón y salir al alcalde a hacer un discurso sobre esto, creo que es una provocación cultural, es una provocación innecesaria en ese momento. Dejamos explicar, pero estamos fuera de tiempo, o sea que muy breve. Per referència, ja que és la meva àrea... Per favor. Jo ho he dit i no ho amague, soc regidor de festes, esta cabalgata l'organitzava una associació cultural que me mereix tot el meu respecte del món. Jo, com a regidor de festes, si haguera organitzat esta cabalgata, que no és el cas, perquè no és de l'Ajuntament, no haguera ficat aquestes magues. No lo hubieras puesto. A partir de ahí, lo que me pareix és un símptoma del que hem dit al principi, de com l'oposició, en aquest cas la dreta, està utilitzant els sentiments que són molt manipulables per a dividir, per a crispar i per a tapar tota la gestió. La gestió, com per exemple, la d'una cabalgata de Reis, de la que se va arribar a dir que no n'hi haurien caramels, que no n'hi hauria Sant Josep, que no n'hi hauria... Bueno, que poc més que no n'hi haurien res, i que enguany la gent que ho va presenciar va veure que
va fer una bona cabalgata, Sí. com ha sigut un bon espotxove, com han sigut 30.000 persones les que, La primera les que han vuelta que visitat se dona cada mes per a Celiacs, El no? Belén, no. La No. primera Ja. vegada que se 6 posa un anys Belén en l'Ajuntament, donen caramels per a i a mi em Celiacs. pareix genial que l'alcalde ja acabe, reba a una associació cultural, com Sí. rep als cristians de I TC, faci un o discurs com obri sobre la la porta República. a que un Belén, per primera vegada, puga estar en l'Ajuntament. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Lo siento, de verdad. Jordi sé que quería opinar. Una palabra de la cabalgata, por terminar. Jo Una no descripció. tinc cap problema amb les tres reines. Vale. Vale. Al contrari, Ja penso està. que era una celebració molt acceptable i molt respectable. El que sí que no entenc és el tipus d'oposició que s'està fent en aquesta matèria, Molt perquè bé. s'està buscant... Ens critiqueu per fer una política de gestos. Jo penso que esteu Una fent frase. una oposició de Vale. gestos. Jo us convidaria a parlar de gestió i de la gestió que estem fent, perquè això és lo important Lo que de Molt la bé. ciutat de Fer València. gestió, i I parlarem l'estem de fent. gestió. I Gracias, señores. quan vulguis parlar... Parlarem de gestió. Ha sido nuestra tertulia. Nuestro objetivo, pulsar la gestión, yo creo que lo hemos conseguido. Me lo han hecho fácil, gracias, porque han respetado los tiempos y yo creo que han hablado todos igual. Por cierto, repetimos esto pronto, ¿no? Ha estado muy bien. I així parlarem de gestió. Y así Parlarem de parlarem de gestió. En 3 meses o así les espero. Parlarem de Sí, gestió, exacte. nos comprometemos. A parlar de Fernando gestió. Giner, de Ciudadanos, Si es que ni gracias. hay gestió. vosotros, Buenas una gran noches. iniciativa. Alfonso No, del Partido Popular, gracias. Buenas noches. Gracias a Jordi vosotros. Peris. Muchas gracias. Gracias, Joan Calabuig. Encantado. Y Pere Fuset. Nos vemos en 3 meses, se lo hacemos. Venga, gracias, buenas noches. Ha sido nuestra tertulia especial hoy con los portavoces. Un lujo, por cierto, de tertulia, los portavoces del Ayuntamiento de Valencia. Mañana les espero. Va a estar con nosotros la diputada de Turismo de la Diputación de Valencia, de Fitur. Hablaremos y de ese nuevo cambio de marca de la Diputación de Valencia, Terrimar a Valencia Turisme. Hasta mañana, buenas noches.